A continuación, presentaremos lo que son las sucesiones desde un punto de vista matemático. Una sucesión en matemáticas no es más que una lista de números u objetos que cumplen cierto patrón de comportamiento. En matemáticas es fundamental encontrar los patrones. De hecho, esa es una de las piezas claves para hacer matemáticas, así que comprender cómo son los patrones es una tarea fundamental, y si se logra hacer esto, entonces es una manera de preparar la mente para empezar a hacer matemáticas. Las sucesiones pueden ser de muy diversos tipos. A continuación se presentan varios ejemplos. Uno de los ejemplos típicos es la sucesión 1, 2, 3, 4. En este caso aparecen puntos suspensivos, los cuales indican que se continúa con los términos hasta el infinito. Entonces en este caso continuaríamos 5, 6, 7, 8 y podríamos pasar toda la vida escribiendo cuál es el término que sigue. Otro ejemplo también infinito sería 3, 6, 9, 12. Puntos suspensivos, eso quiere decir que continuaríamos con 15, 18, etc. Sin embargo, las sucesiones no siempre tienen que ir creciendo o tienen que ir cambiando. Un ejemplo es la tercera sucesión, que es 3, 5, 3, 5. Continúa al infinito, pero entonces el patrón es repetirse 3, 5, 3, 5. La última sucesión que se presenta aquí es 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Esta no tiene puntos suspensivos, lo cual quiere decir que es una sucesión finita, que termina en el 18. Ya no tiene un siguiente término. Como se dijo, las sucesiones no necesariamente tienen que ser numéricas, sino puede ser cualquier tipo de objetos. Aquí se presentan dos sucesiones diversas, una nada más hecha con puntos, y se puede ver que hay un comportamiento específico que sigue. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería el término que sigue de esta sucesión? Por otro lado, tenemos la sucesión de abajo, que se trata de polígonos regulares, cada uno con un lado más. Entonces tenemos triángulo, cuadrado, pentágono regular, hexágono regular, y así podemos ir con diferente número de lados, aumentando siempre uno cada vez. Aquí se presentan más ejemplos de sucesiones muy diferentes. Por ejemplo, tenemos A, B, C, D, C, D, A, B, C, y así continúa. Entonces se puede ver que se repiten letras consecutivas del alfabeto hasta la D y luego de forma inversa y se vuelve a iniciar. Entonces esa sería como el patrón de comportamiento de la primera sucesión. La segunda sucesión es una sucesión muy interesante, porque si uno trata de encontrarle un patrón, pareciera que no existe. Sin embargo, sí lo tiene, y voy a decir cuál es. Consiste en la primera letra de cada uno de los números naturales. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, y así podríamos continuar. Entonces es una sucesión que aparentemente no tendría un patrón, sin embargo acabamos de ver que sí lo tiene. Es interesante porque a veces las sucesiones pueden tener más de un patrón y bueno, se pueden estudiar de diversas maneras. La tercera sucesión que se presenta tiene puntos suspensivos al inicio y al final. Eso indica que la sucesión se desarrolla de forma infinita desde antes del -4, es decir, como va de 2 en 2, pues tendríamos entonces que antes del -4 va el -6 y antes del -6 el -8, y lo mismo después del 6, entonces sería 6, seguiría el 8, luego el 10 porque va de 2 en 2, entonces también podemos tener este tipo de comportamiento. La cuarta sucesión es 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo. En este caso son fracciones que cada vez se van dividiendo entre 2. Ese sería el comportamiento de esa sucesión. Una sucesión diferente sería 5, 10, 20, 40. En este caso se va duplicando cada vez el número, entonces seguiríamos con 80, 160, etc. La siguiente sucesión, que es 4, 7, 10, 13,
tiene como comportamiento que hay 3 unidades entre cada uno de los términos. Entonces tenemos del 4 al 7 hay 3, del 7 al 10 hay 3, y entonces del 13 al siguiente tiene que haber 3, por lo tanto sería 16. La siguiente sucesión es muy probable que la reconozcas, pues es 1, 4, 9, 16, 25, son todos números cuadrados consecutivos. Las dos últimas sucesiones son muy importantes porque representan ciertos comportamientos, el primero de ciertos números y el segundo incluso de la naturaleza. La primera es 1, 3, 6, 10, 15, 21. Si te fijas, del 1 al 3 hay 2 unidades, del 3 al 6 hay 3 unidades, del 6 al 10 hay 4, del 10 al 15 hay 5, del 15 al 21 6, por lo tanto del 21 al siguiente debe haber 7, así que el siguiente número sería 28. ¿Cuál sería el número que sigue? La última sucesión es una sucesión muy bonita, que incluso tiene nombre, es la sucesión de Fibonacci, y que tiene mucho que ver con la relación del crecimiento en general. Entonces, esta sucesión empieza con 1, 1 y el siguiente número es 2. Si te fijas, es la suma de 1 más 1. El siguiente es 3, que es la suma de los dos inmediatos anteriores, 1 y 2. El siguiente es 5, que es la suma de los dos inmediatos anteriores, que es 2 y 3. El siguiente es 8, que es la suma de 3 y 5. Y de esta manera se puede construir hasta el infinito esta sucesión. En matemáticas se utiliza cierta notación para escribir las sucesiones, cierta forma de escribirlas para identificarlas, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a mostrar la notación de las sucesiones utilizando el ejemplo de la sucesión 2, 4, 6, 8. En este caso, lo primero que vamos a utilizar es que como toda sucesión está ordenada, podemos siempre asociarle un número natural y decir el primer término lo asociamos con el 1, el segundo término con el 2, el tercer término con el 3. Como asociarlas solamente con un número podrían confundir cuál es la sucesión y cuál es la serie de números, entonces lo que se hace es que se utiliza una letra con subíndices. Entonces A1 va a indicar que es el primer término de la sucesión, A2 que es el segundo término, A3 que es el tercer término, y así sucesivamente. De esta manera, por ejemplo, si continuáramos, el décimo término sería 20. Entonces sabemos que a 20 se denota como A subíndice 10. Y de manera general, la sucesión se denota como A subíndice n. Esta notación puede ser muy útil para varias cosas. Por ejemplo, si a un término cualquiera de la sucesión le llamamos A subíndice n, el término anterior a ella sería A subíndice n-1 y el término posterior a ella sería A subíndice n más 1. Entonces, en esta sucesión en particular, que es 2, 4, 6, 8, que tiene un comportamiento que va aumentando 2 unidades cada vez, podemos decir que el término AN, no importa cuál sea, se puede escribir como AN-1 más 2. Eso quiere decir, cada término se obtiene sumando el anterior 2 unidades. Este caso especial también sirve para encontrar una expresión general. En este caso, por ejemplo, podemos ver que cada término de la sucesión corresponde al doble del subíndice que tiene. Por ejemplo, si nos fijamos, el término que tiene subíndice 1, o sea A1, le corresponde el número 2, es decir, su doble. Al término que tiene subíndice 2 le corresponde el 4, al término que tiene subíndice 3 le corresponde 6, al término que tiene subíndice 10 le corresponde 20. Entonces, si seguimos este patrón, al término que tiene subíndice n le corresponde 2 por n. Esto es muy útil porque si queremos saber cuál es el número que se encuentra en el lugar 250 de la sucesión,
pues lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 2. Entonces ya sabemos que el número que se encuentra en el lugar 250 sería el 500. Y entonces ya no tenemos que escribir todos los términos de la sucesión para saber cuál es el valor asociado a determinado número de término de la sucesión. Sin embargo, esto ocurre para las sucesiones que son más sencillas, que tienen expresiones algebraicas. No siempre vamos a tener alguna expresión asociada a cada una de las sucesiones.